El murmullo de las conversaciones llenaba los 50 metros cuadrados de mi salón. Una sinfonía de risas falsas y copas de champán que chocaban entre sí. Eran las 23:45 del 31 de diciembre, y la casa, mi casa, estaba invadida por los amigos de mi hijo Daniel y mi nuera Carolina. Observaba desde mi sillón de siempre, una isla de terciopelo gastado en un mar de rostros desconocidos. El aire olía a perfume caro y a las promesas vacías que flotan en la víspera de un nuevo año. Yo, a mis 72 años, me sentía como una pieza de mobiliario antiguo, útil para completar la escena, pero ignorada en su esencia. Sabía que algo se estaba gestando. La sonrisa de Carolina era demasiado afilada, demasiado brillante. De repente, el tintineo de un tenedor contra una copa silenció la habitación. Carolina, resplandeciente con un vestido de lentejuelas plateadas que debió costar más que mi pensión de un mes, se alzó en el centro del salón. Sostenía su copa como un cetro, la dueña de un castillo que no era suyo. «¡Queridos!», exclamó con una voz que goteaba dulzura envenenada. «Daniel y yo tenemos un anuncio muy especial que compartir con todos ustedes, algo que marcará un maravilloso comienzo para el progreso de nuestra familia». Todos los ojos se clavaron en ella, expectantes. Mi corazón, un viejo reloj cansado, comenzó a latir con un ritmo pesado y premonitorio. El progreso de la familia rara vez me había incluido. Como saben, Daniel está creciendo muchísimo en su trabajo. Un verdadero líder, continuó, lanzándole una mirada de adoración a mi hijo, quien se infló como un pavo real. Y un líder necesita su espacio, su centro de mando. Hizo una pausa dramática, recorriendo la habitación con la mirada, hasta que sus ojos se posaron en la puerta de mi dormitorio. Por eso, hemos decidido que a partir de enero, el cuarto de Isabel será su nueva y espaciosa oficina. Más espacio para el futuro. Un aplauso disperso y confuso llenó el silencio. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. No era una sugerencia, era un decreto. Las palabras se atascaron en mi garganta, secas y amargas como ceniza. «Pero esa es mi habitación», logré susurrar, aunque mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía en el repentino silencio que siguió al aplauso. «Es donde están mis recuerdos». Las cabezas se giraron hacia mí. En sus miradas no había empatía, solo una mezcla de lástima y condescendencia, como si mi protesta fuera el capricho de una anciana que no comprende los sacrificios necesarios para el éxito de los demás. Me encogí en mi sillón, sintiéndome pequeña, invisible, mientras mi vida entera era redecorada frente a una audiencia de extraños. ¿Acaso nadie veía la crueldad en sus sonrisas? Mi vista se desvió hacia la mesita de noche, apenas visible en un rincón. Allí, en un marco de plata que yo misma pulía cada semana, sonreía mi difunto esposo, Enrique. La foto era lo primero que veía al despertar y lo último antes de dormir. Era el ancla que me mantenía conectada a 40 años de amor y complicidad. En ese instante, bajo la luz festiva de la lámpara, el marco no parecía contener un recuerdo, sino un presagio. Se convertiría en el símbolo de mi desplazamiento, el primer objeto que tendría que empacar. Lo que Carolina no sabía es que los contables jubilados no solo recordamos números, también somos expertos en inventarios, y yo estaba a punto de hacer un inventario completo de cada sacrificio. Mi vida, en retrospectiva, no era más que un libro de contabilidad, con una columna para los débitos y otra, casi vacía, para los créditos. 12 años de mi existencia se habían evaporado en turnos dobles en una pequeña fábrica textil, mientras mis manos se manchaban de tinta y mis ojos se cansaban bajo la luz fluorescente. Daniel asistía a una de las universidades más caras del país, un total de $95,000, cada centavo extraído de mis ahorros, de la venta silenciosa de las joyas de mi madre, de posponer cada uno de mis propios sueños. Le entregué un futuro, y él lo usaba ahora para construir una oficina sobre las ruinas de mi presente. Luego vino la casa, este mismo lugar donde ahora me sentenciaban al exilio. En 2008, la crisis económica nos golpeó a todos, pero yo recibí una pequeña herencia de mi tía, $60,000 que pudieron haberme asegurado una vejez tranquila. En lugar de eso, los invertí aquí,
en financiar una ampliación de 70 metros cuadrados, precisamente el ala que ahora codiciaban. Siempre será tu hogar, mamá, siempre, me había dicho Daniel, abrazándome en el jardín mientras los albañiles levantaban los muros. Las promesas, descubrí esa noche, tienen una fecha de caducidad que nunca se pone por escrito. Y no podía olvidar el préstamo, hace apenas 3 años, cuando su negocio empezaba a despegar. Necesitaron un aval para comprar su camioneta de lujo, un Audi Q5 gris metalizado, que brillaba en la entrada como un trofeo a mi costa. Firmé los papeles sin dudar. $25,000. Aún hoy, 18 cuotas se debitan puntualmente de una cuenta que yo fondeo discretamente cada mes para que nunca falte el dinero. Ellos paseaban su éxito por la ciudad, un éxito montado sobre mis hombros, sobre mi firma, sobre la confianza ciega de una madre. ¿Se acordarían de eso cuando eligieran el color de las paredes de su nueva oficina? El abuso más sutil, sin embargo, era el que no dejaba rastro en los extractos bancarios. Era el gaslighting, la constante erosión de mi confianza y mi juicio. «Mamá, no te estreses con los números. Para eso estamos nosotros», me decía Carolina cuando intentaba revisar las facturas. «Estás exagerando. Siempre has sido muy dramática», susurraba Daniel cuando me quejaba de algún gasto excesivo. Poco a poco, me convencieron de que mi mente, esa mente que había equilibrado las finanzas de una fábrica durante 40 años, ya no era fiable. Me aislaron de mi propio criterio, convirtiéndome en una espectadora de mi propia vida financiera. Y yo, por miedo a la soledad, se lo permití. Mi hijo Daniel, con sus 45 años y su encanto de vendedor, era un experto en la apariencia del éxito. En público, era el hijo devoto, el empresario brillante. En privado, era un hombre de carácter débil, una marioneta en las manos de su esposa. Su mayor motivación no era el logro genuino, sino el mantenimiento de una fachada que él mismo no podía sostener. Su cobardía era su talón de Aquiles. Nunca me confrontaba directamente. Siempre usaba a Carolina como su ariete. Lo veía en sus ojos esa noche. Una chispa de culpa rápidamente extinguida por el miedo a decepcionar a su mujer. Carolina Méndez, mi nuera de 42 años, era la verdadera arquitecta de esta toma de control. Su ambición era un fuego que consumía todo a su paso. Criada en una familia con aspiraciones pero sin capital, veía nuestro patrimonio no como el fruto de una vida de trabajo, sino como un trampolín para el estatus social que ansiaba, desesperadamente. Su debilidad, afortunadamente, era su arrogancia. Me veía como una anciana dócil y senil, un obstáculo fácil de remover. Subestimarme por completo sería el error de cálculo más grande de su vida, y yo era, después de todo, una contable. Los errores de cálculo eran mi especialidad. En este tablero de ajedrez no estaba completamente sola, aunque ellos creyeran que sí. Mi vecina, Rosa Calderón, una mujer de 74 años con una columna vertebral de acero forjado en las dificultades de la vida, había sido mi confidente silenciosa durante décadas. Ella veía más allá de las sonrisas de Daniel y Carolina. Notaba las ventanas recién limpiadas antes de sus visitas y mi cansancio después de que se marchaban. Su lealtad no era ciega como la mía. La suya estaba anclada en la dignidad, un concepto que yo estaba a punto de redescubrir. Pronto, ella me proporcionaría la primera pieza para mi contraataque. Y luego estaba Leo, mi nieto de 16 años, un joven callado, casi siempre pegado a una pantalla, pero con una capacidad de observación que sus padres ignoraban por completo. Él era el único que todavía me miraba a los ojos cuando me hablaba, el único que me preguntaba por mis rosales o por las historias de su abuelo. A diferencia de sus padres, Leo no veía en mí un recurso, sino a una persona. Su destreza tecnológica y su afecto silencioso se convertirían, sin que él lo supiera, en la llave que abriría la primera puerta hacia la verdad. El universo, a veces nos da aliados en las formas más inesperadas. El primer indicio de la escalada fue sutil, casi cómico en su insolencia. Unas semanas antes de la fatídica fiesta, comenzaron a aparecer cajas de embalaje en el pasillo, apiladas con una pulcritud ofensiva. Eran de color marrón, anónimas, excepto por una etiqueta blanca escrita con el rotulador negro de Carolina. «Cosas de mamá».
No mis cosas, ni los recuerdos de Isabel. Simplemente, cosas de mamá. Un eufemismo para trastos viejos que estorbaban el progreso. Cada vez que pasaba junto a ellas, sentía una punzada. La sensación tangible de estar siendo empaquetada y archivada como un expediente cerrado. El siguiente golpe fue financiero, directo a mi cuenta bancaria. Yo les había dado una tarjeta de crédito suplementaria hace años para emergencias. Un día, revisando el extracto mensual en línea, un cargo me saltó a la vista. $3.500 en un resort de fin de semana. La fecha coincidía con su aniversario. Lo visualicé todo. Ellos brindando en un jacuzzi con vistas a las montañas, pagando su lujo con el dinero que yo ahorraba para reparar el tejado. Tomé un marcador fluorescente amarillo y tracé una línea gruesa bajo la cifra. Era más que un gasto. Era una declaración de intenciones. Mi dinero era su dinero. La verdadera alarma, sin embargo, llegó por correo postal. Una carta de un banco con el que yo no tenía ninguna relación. Estaba dirigida a Daniel, pero con mi dirección. La curiosidad, o quizás un instinto de supervivencia, me hizo abrirla. Dentro, encontré los términos y condiciones para una hipoteca de $100.000 sobre esta misma casa. Mi corazón se detuvo. Estaban usando un antiguo poder notarial que les firmé, por si me pasaba algo, para endeudar mi propiedad, para extraer hasta la última gota de su valor. La carta temblaba en mi mano. No solo querían mi cuarto, querían la casa entera. El miedo se convirtió en un nudo frío en mi estómago. ¿Qué vendría después? La respuesta llegó durante una llamada telefónica que escuché por casualidad. Carolina hablaba con su hermana, su voz un susurro conspirador que se filtraba por la puerta entreabierta de la cocina. La memoria de Isabel ya no es la misma. Se olvida de las cosas, se confunde. Estamos muy preocupados. Estaban sentando las bases, construyendo una narrativa para declararme incompetente, para anularme legalmente. Ya no solo estaba en juego mi patrimonio, sino mi reputación y mi autonomía. Estaban tejiendo una red para atraparme. El punto de quiebre, la amenaza final que me sacudió hasta los cimientos, ocurrió durante una discusión en la cocina. Confronté a Daniel con la carta del banco. Su rostro encantador se transformó en una máscara de irritación. «Mamá, son solo negocios. La casa es un activo parado. Tiene que producir», dijo, como si hablara de acciones en la bolsa y no de mi hogar. Cuando insistí, su paciencia se agotó. «Sabes, mamá, quizás un lugar donde te cuiden sería lo mejor para ti. Estarías más segura». La amenaza velada de ser institucionalizada, de ser encerrada contra mi voluntad, colgó en el aire entre nosotros, tóxica, irreal. Era mi libertad lo que estaba en juego. Esa misma tarde me encontré en el jardín, arrancando malas hierbas con una furia que no sabía que poseía. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con el sudor y la tierra. Fue entonces cuando Rosa, mi vecina, me vio desde su patio. Se acercó a la cerca, sin decir una palabra al principio, simplemente observándome con sus ojos sabios y cansados. «No dejes que te borren, Isabel», dijo finalmente, su voz firme. Me tendió un pequeño trozo de papel, una tarjeta de presentación. «Este hombre es un buen abogado. La lealtad a los hijos tiene un límite, y ese límite se llama dignidad». Esa tarjeta fue el catalizador, pero necesitaba más que un abogado. Necesitaba pruebas irrefutables. La oportunidad llegó a través de Leo. Un sábado por la tarde, mientras supuestamente hacía sus deberes en Mintiosinetsi, el ordenador familiar, me llamó a su habitación con un pretexto. En la pantalla había un correo electrónico abierto. Era de su madre, Carolina, a un agente inmobiliario. El asunto era inequívoco. Tasación propiedad, calle Los Fresnos, 123. Sentí un escalofrío. «Le tomé una foto, abuela», susurró Leo, mostrándome la imagen en su móvil. «No es justo lo que están haciendo». Ya le habían puesto precio a mi vida. Con la foto del correo electrónico en mi poder, me sentí más fuerte. Leo, animado por mi reacción, recordó algo más. «Hay una carpeta en el escritorio que se llama Documentos Importantes Familia», dijo, navegando rápidamente por los archivos. Y allí estaba, una copia escaneada del poder notarial amplio, que les firmé en 2015.
Lo abrió en la pantalla de su tablet. Con el dedo, Leo señaló las cláusulas que yo había firmado sin leer con suficiente atención. Administración y disposición de bienes. Les había dado una llave para emergencias, y ellos la estaban usando para saquear la casa. El abogado que Rosa me recomendó era un hombre serio, de unos 60 años, con unos ojos que parecían ver directamente a través de las mentiras. Escuchó mi historia en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus dedos entrelazados sobre un escritorio de caoba. Le mostré la foto del correo electrónico y le hablé del poder notarial. No mostró sorpresa, solo una tranquila indignación. «¿Qué es lo que quiere conseguir, señora Rojas?», me preguntó. «Quiero recuperar lo que es mío», respondí, sin perder necesariamente a mi hijo. Él me miró fijamente. «A veces, para salvar una relación, primero hay que poner límites de acero». Asesorada por él, preparé la siguiente prueba. Sabía que Daniel volvería a sacar el tema de la hipoteca. Coloqué mi teléfono móvil sobre el mostrador de la cocina, con la aplicación de grabación de audio activada. Era mi propiedad. Tenía derecho a grabar. Cuando Daniel llegó, le pregunté con la mayor calma que pude reunir sobre sus planes de negocio para la casa. «Mamá, ya te lo dije, son solo negocios», respondió con impaciencia. «La casa es un activo parado. Tiene que producir. Es lo inteligente». Sus palabras frías y calculadoras quedaron registradas, una onda de sonido verde en la pantalla de mi teléfono. Para él, mi hogar no era un refugio. Era un activo. La pieza final del rompecabezas no estaba en la casa, sino en la sucursal de mi banco, en una caja de seguridad que no había abierto en años, con una copia de mi identificación y la llave. Antigua, el empleado del banco me condujo a la bóveda. Dentro de la caja metálica, bajo mis certificados de nacimiento y el de matrimonio, estaba la escritura original de la propiedad. El papel crujió en mis manos, grueso y oficial. Mi nombre, Isabel Rojas, figuraba claramente como propietaria única, sin cargas ni gravámenes. Era el papel más importante de mi vida, la prueba definitiva de que el castillo, a pesar de los usurpadores, seguía siendo mío. Con todas las pruebas reunidas, el abogado y yo trazamos un plan silencioso y metódico. Cada paso estaba calculado, cada movimiento tenía un propósito. Pensaban que yo no entendía de finanzas, de leyes, de estrategia. Olvidaban que pasé 40 años de mi vida cuadrando las cuentas de otros, encontrando cada céntimo perdido, cada error oculto. Ahora, por primera vez, iba a cuadrar mis propias cuentas, y el balance final no les iba a gustar en absoluto. El plan tenía riesgos, por supuesto, pero el mayor riesgo de todos era no hacer nada. El lunes, a las 10 de la mañana en punto, me senté de nuevo frente al abogado. Sobre la mesa, extendimos las pruebas como si fueran cartas en una partida de póker. La copia del poder notarial, la foto del correo electrónico, la transcripción de la grabación. Él asentía mientras yo hablaba, no como una anciana confusa, sino como una cliente informada y decidida. El plan cobró su forma final, una coreografía legal precisa y letal. Al salir de su despacho, con una carpeta timbrada bajo el brazo, sentí que el peso de los últimos años comenzaba a disiparse. Estaba tomando el control. El martes a las 9 de la mañana, entré en la misma notaría donde, años atrás, había firmado el poder que ahora se usaba en mi contra. Esta vez, sin embargo, el documento que firmé era una revocación inmediata. El notario, un hombre joven y eficiente, selló los papeles con un golpe seco que resonó en la sala silenciosa, como el disparo de salida de una carrera. La notificación oficial será entregada a su hijo en un plazo de 48 horas, señora Rojas, me informó. 2 días. Tenía 2 días de ventaja antes de que ellos supieran que la cerradura de la caja fuerte había sido cambiada. A mediodía de ese mismo martes, desde la tranquilidad de mi cocina, hice la llamada al banco, con la confianza que me daba saber que una copia de la revocación notarial ya había sido enviada por correo electrónico al departamento legal. Hablé con el gerente. Solicité la cancelación inmediata de la tarjeta de crédito suplementaria a nombre de Daniel Rojas. «La cancelación será efectiva a partir de la medianoche de hoy, señora Rojas», me aseguró el gerente con voz profesional.
Imaginé a Daniel y Carolina en un restaurante caro al día siguiente, su rostro cambiando de la arrogancia a la confusión, cuando el camarero regresara con la tarjeta rechazada. El miércoles fue el día de la preparación final. El abogado me llamó para informarme que la notificación de cese de comodato estaba redactada y lista. En mi términos sencillos, era una orden de desalojo. La ley era clara. Al haberles permitido vivir en mi propiedad sin un contrato de alquiler, yo tenía todo el derecho de terminar ese permiso. El documento les otorgaba un plazo de 30 días para desocupar la vivienda, 30 días para desmantelar el imperio que habían construido sobre mi generosidad, 30 días para enfrentarse a la realidad de que su fuente de recursos se había secado. El plan necesitaba un toque final, un golpe de teatro que asegurara que su humillación fuera tan pública como lo había sido la mía. El jueves llamé a Jorge Salinas, un viejo amigo de la familia y funcionario municipal. Lo invité a nuestra tradicional fiesta de Año Nuevo. «Jorge, me gustaría mucho que vinieras», le dije con una calidez que no sentía. «Habrá un anuncio familiar importante y tu presencia como testigo sería muy valiosa para mí». Él, sin saber los detalles, aceptó amablemente. Su presencia le daría un peso de oficialidad innegable al momento. Mañana todo cambiaría. La segunda fase de mi plan empezaba ahora. El 31 de diciembre llegó de nuevo, cerrando el círculo. La casa estaba otra vez llena de gente, la misma decoración, la misma música, pero todo se sentía diferente. Yo no era la misma mujer que un año atrás se había encogido en su sillón. Ahora, en mi bolso de mano, junto a mi pañuelo y mis gafas, reposaban 2 sobres blancos, sellados y pesados como sentencias. Esperé con la paciencia de un depredador, observando a Carolina moverse entre los invitados, ebria de poder y champán. Esperé a que el reloj marcara las 12, a que los abrazos y los buenos deseos se agotaran. La cuenta regresiva no era solo para el nuevo año, era para mi nueva vida. Justo después del brindis de medianoche, Carolina, repitiendo el guión del año anterior, pidió la atención de todos. Habló de los éxitos de Daniel, de sus grandes planes para el futuro, de la nueva oficina que pronto inaugurarían. Sonreí para mis adentros. «Disfruta de tu momento», pensé. «Será el último». Cuando terminó su discurso entre aplausos, me levanté lentamente de mi sillón. El silencio se instaló en la sala, denso y expectante. «Yo también tengo un par de anuncios que hacer», dije, mi voz serena pero resonando con una autoridad que nadie me había escuchado usar antes. Caminé directamente hacia Carolina, que me miraba con una mezcla de sorpresa e irritación. Saqué el primer sobre de mi bolso y se lo extendí. «Feliz Año Nuevo, nuera. Este es tu regalo». Sus dedos rozaron los míos al tomarlo. Lo abrió con una sonrisa condescendiente que se borró de su rostro a medida que leía las primeras líneas. La orden de desalojo. Su piel perdió todo su color, volviéndose del mismo tono pálido que el papel que sostenía en su mano temblorosa. El documento oficial, con sus términos legales y sellos, era un arma mucho más poderosa que cualquier palabra hiriente. Luego, me volví hacia mi hijo. Daniel me observaba con una expresión de desconcierto, como si su madre se hubiera vuelto loca. Saqué el segundo sobre y se lo entregué. «Para ti también tengo algo, Daniel». Dentro no había un documento legal, sino una simple carta del banco. Una notificación formal confirmando la cancelación de su tarjeta de crédito suplementaria. Él la leyó y se rió, una risa nerviosa y forzada. «Mamá, ya basta de bromas. Es Año Nuevo». Para demostrar su punto, sacó su móvil, intentando hacer una compra en línea para probar que la tarjeta aún funcionaba. La pequeña pantalla de su teléfono se convirtió en el centro de atención del salón. Todos los ojos estaban fijos en él mientras tecleaba, su sonrisa arrogante comenzando a flaquear. 1 segundo, 2 segundos, y entonces, en la pantalla, apareció el mensaje en letras rojas. «Transacción rechazada». Su sonrisa no se desvaneció, se congeló, se quedó petrificada en su rostro, una máscara grotesca de confianza rota. El silencio en la habitación era tan profundo que se podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. El rey había sido destronado en su propio baile. «Esto no es legal», siseó Carolina,
recuperando la voz. Agitó la orden de desalojo en el aire como si quisiera que se desintegrara. «No puedes echarnos de nuestra casa», corregí su error con una calma glacial. «De mi casa, Carolina. De mi casa». Luego mi mirada se dirigió a Jorge Salinas, que había estado observando todo desde un rincón, con una expresión grave. «Jorge, tú que trabajas en el municipio y entiendes de estos procedimientos, ¿podrías, por favor, confirmar la validez de una notificación de cese de comodato y una revocación notarial, ambas debidamente registradas el pasado martes?» Jorge se aclaró la garganta, y su voz, acostumbrada a los procedimientos oficiales, llenó el salón. «Los documentos a los que se refiere la señora Rojas son auténticos y están en pleno vigor legal», declaró, mirando directamente a Daniel y Carolina. «La señora Rojas está ejerciendo su legítimo derecho como única y absoluta propietaria del inmueble». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su arrogancia. Los invitados, sus amigos, su círculo social, ahora los miraban a ellos, no con admiración, sino con una mórbida curiosidad. Los veían por lo que eran, parásitos despojados de su anfitrión. La primera consecuencia fue inmediata y brutalmente financiera. El corte de la tarjeta de crédito demostrado en público no era solo un inconveniente, era una humillación. Les arrebató en un instante su principal herramienta para mantener esa fachada de opulencia. El estatus que tanto se esforzaban por proyectar se desmoronó con un simple transacción rechazada. De repente, ya no eran la pareja poderosa y exitosa, sino dos adultos dependientes a quienes su anciana madre les acababa de cortar la asignación frente a todos sus amigos. El dinero, como descubrieron, es la forma más rápida de poder, tanto para darlo como para quitarlo. La segunda consecuencia fue patrimonial y mucho más devastadora. La orden de desalojo no era una broma ni una amenaza vacía. Era un documento legal, real y con un plazo de 30 días. Perdían la casa, que no solo era su hogar, sino su centro de operaciones, el escenario de su vida social, el símbolo tangible de su supuesto éxito. El pánico en los ojos de Carolina era evidente. ¿Dónde recibirían ahora a sus importantes amigos? ¿Desde qué dirección enviarían las invitaciones para sus fiestas? El castillo se había derrumbado, y ellos estaban entre los escombros, sin un techo que fuera verdaderamente suyo. Y la tercera consecuencia, quizás la más dolorosa para ellos, fue reputacional. Su imagen cuidadosamente construida de hijos modelo y familia perfecta se hizo añicos en cuestión de minutos. La historia se extendería como la pólvora por su círculo social. La narrativa ya no era la de una madre senil y un hijo paciente, sino la de dos aprovechadores que intentaron despojar a una viuda de su hogar y fueron puestos en su sitio. Su autoridad moral, su credibilidad, todo se evaporó bajo las luces de la fiesta. Se convirtieron en el chisme del año nuevo antes de que el primer día siquiera hubiera comenzado. Un mes después, el silencio en la casa era mi posesión más preciada. El camión de la mudanza se había ido hace 2 semanas, llevándose sus muebles, su ropa y su perpetuo aire de superioridad. Daniel y Carolina, según supe por Leo, se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. El eco de mis pasos sobre el parqué de madera era el único sonido, una melodía de paz y soberanía recuperada. El aire olía a limpio, a cera de limón, y a un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía por completo. Lo primero que hice fue establecer nuevos límites, fronteras de acero que antes no existían. Cuando Daniel llamó para intentar una reconciliación forzada, fui clara. Las visitas se anuncian con 2 días de antelación. No se habla de dinero en esta casa. Y sobre todo, recuerda que esta es mi casa y estas son mis reglas. Abrí una nueva cuenta bancaria, una a la que solo yo tenía acceso, y transferí todos mis fondos. Cada acción era un ladrillo más en el muro que protegía mi recién recuperada dignidad. El amor no podía seguir siendo una puerta abierta a la explotación. He recuperado mi dormitorio, por supuesto. Ahora parece más grande, más luminoso. La luz entra por la ventana de una manera que no recordaba. He quitado las cajas de cosas de mamá y he vuelto a colocar mis libros, mis fotos, los pequeños objetos que trazan el mapa de mi vida.
He reemplazado la vieja foto de mi esposo. No porque lo haya olvidado, jamás, sino porque necesitaba un nuevo símbolo. En su lugar, ahora hay una foto reciente. Una de mi nieto Leo y yo, sentados a la mesa de la cocina, mientras le enseño a leer un estado de cuenta. Estoy invirtiendo en el futuro, pero esta vez en uno que lo merece. Mi mayor acto de restauración, sin embargo, es un pequeño folleto que descansa sobre mi mesita de noche. Es de una agencia de 1800 viajes. Estoy planeando un viaje a la costa, para ver el mar en invierno. Será el primer viaje en más de 20 años que elijo yo, que planeo yo y que pago yo. No es un destino exótico ni un hotel de lujo. Es algo mucho más valioso. Es una elección. La libertad de decidir a dónde ir, cuándo volver y con quién compartir mi tiempo. Es la prueba tangible de que he recuperado. El murmullo de las conversaciones llenaba los 50 metros cuadrados de mi salón. Una sinfonía de risas falsas y copas de champán que chocaban entre sí con un tintineo hueco. Eran las 23:45 del 31 de diciembre, y la casa, mi casa, estaba invadida por los amigos de mi hijo Daniel y mi nuera Carolina. Observaba desde mi sillón de terciopelo gastado, una isla de silencio en un mar de rostros desconocidos que no se molestaban en mirarme. El aire olía a perfume caro y a las promesas vacías que flotan en la víspera de un nuevo año. A mis 72 años, me sentía como una pieza de mobiliario antiguo, útil para completar la escena pero ignorada en su esencia. Sabía que algo se estaba gestando. La sonrisa de Carolina era demasiado afilada, demasiado brillante, como el filo de un cuchillo recién pulido. De repente, el sonido metálico de un tenedor contra una copa de cristal silenció la habitación. Carolina, resplandeciente con un vestido de lentejuelas plateadas que debió costar más que mi pensión de un mes, se alzó en el centro del salón. Sostenía su copa no como una invitada, sino como la dueña de un castillo que no era suyo. «¡Queridos!», exclamó con una voz que goteaba dulzura envenenada, capturando la atención de todos. «Daniel y yo tenemos un anuncio muy especial que compartir con todos ustedes, algo que marcará un maravilloso comienzo para el progreso de nuestra familia». Todos los ojos se clavaron en ella, expectantes. Mi corazón, un viejo reloj cansado, comenzó a latir con un ritmo pesado y premonitorio. El progreso de la familia rara vez me había incluido en sus cálculos. Como saben, Daniel está creciendo muchísimo en su trabajo. Un verdadero líder, continuó, lanzándole una mirada de adoración a mi hijo, quien se infló como un pavo real bajo los focos imaginarios. Y un líder necesita su espacio, su centro de mando. Hizo una pausa dramática, recorriendo la habitación con la mirada hasta que sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en la puerta de mi dormitorio. Por eso, hemos decidido que a partir de enero, el cuarto de Isabel será su nueva y espaciosa oficina. ¡Más espacio para el progreso! Un aplauso disperso y confuso llenó el silencio. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. No era una sugerencia, era un decreto, una sentencia dictada frente a un jurado de extraños que sonreían sin comprender. Las palabras se atascaron en mi garganta, secas y amargas como ceniza. «Pero esa es mi habitación», logré susurrar, aunque mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía en el repentino silencio que siguió al aplauso. «Es donde están mis recuerdos». Las cabezas se giraron hacia mí, y en sus miradas no encontré empatía, solo una mezcla de lástima y condescendencia, como si mi protesta fuera el capricho de una anciana que no comprende los sacrificios necesarios para el éxito de los demás. Me encogí en mi sillón, sintiéndome pequeña, invisible, mientras mi vida entera era redecorada frente a una audiencia que no me conocía. ¿Acaso nadie veía la crueldad en sus sonrisas? ¿Nadie entendía que no estaban tomando una habitación, sino borrando una vida? Mi vista se desvió hacia la mesita de noche, apenas visible en un rincón. Allí, en un marco de plata que yo misma pulía cada semana, sonreía mi difunto esposo, Enrique. La foto era lo primero que veía al despertar y lo último antes de dormir, el ancla que me mantenía conectada a 40 años de amor y complicidad. En ese instante, bajo la luz festiva de la lámpara,
El marco no parecía contener un recuerdo, sino un presagio. Se convertiría en el símbolo de mi desplazamiento, el primer objeto que tendría que empacar de una vida que me estaban obligando a archivar. Lo que Carolina no sabía es que los contables jubilados no solo recordamos números, también somos expertos en inventarios, y yo estaba a punto de hacer un inventario completo de cada sacrificio. Observé a mi nuera, que ya recibía felicitaciones por su visión de futuro. Su arrogancia era su mayor debilidad. Me veía como un pasivo en su balance general, una cuenta por cerrar. Olvidaba que durante 40 años, mi trabajo consistió en auditar las cuentas de otros, en encontrar cada centavo malversado, cada promesa financiera rota. Me subestimaba por completo, viéndome como una anciana dócil y senil, un obstáculo fácil de remover. Pero un error de cálculo puede llevar a la quiebra a la empresa más sólida. Y ella acababa de cometer el error de cálculo más grande de su vida. El amor de una madre puede ser incondicional, pero su respeto tiene un precio. Y ellos acababan de declararse en bancarrota. La música volvió a sonar, pero para mí era un ruido sordo y lejano. Mi mente ya no estaba en la fiesta. Estaba abriendo un nuevo libro de contabilidad. En la columna del debe, empecé a anotar mentalmente cada sacrificio, cada préstamo, cada firma de confianza. $95,000 para una educación que le enseñó a ser exitoso, pero no a ser un buen hijo. $60,000 para una ampliación de 70 metros cuadrados que ahora se convertía en mi celda de exilio. $25,000 para un coche, de lujo que funcionaba con mi tranquilidad. El balance estaba terriblemente desequilibrado. Pero yo era contable, y mi especialidad siempre fue hacer que las cuentas cuadraran, hasta el último céntimo. El ajuste de cuentas había comenzado. Mi vida, en retrospectiva, no era más que un libro de contabilidad, con una columna para los débitos y otra, casi vacía, para los créditos. 12 años de mi existencia se habían evaporado en turnos dobles en una pequeña fábrica textil. Mientras mis manos se manchaban de tinta y mis ojos se cansaban bajo la luz fluorescente, Daniel asistía a una de las universidades más caras del país. Un total de $95,000, cada centavo extraído de mis ahorros, de la venta silenciosa de las joyas de mi madre, de posponer cada uno de mis propios sueños. Le entregué un futuro, y él lo usaba ahora para construir una oficina sobre las ruinas de mi presente. Los números no mienten, y el saldo de mi generosidad estaba a punto de ser auditado. Recuerdo el olor de aquella fábrica, una mezcla de aceite de máquina y algodón crudo que se impregnaba en mi ropa y en mi pelo. Durante 12 largos años, mi día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de la puesta del sol. Mis manos, que una vez fueron ágiles para el bordado, se volvieron expertas en manejar libros de contabilidad y facturas bajo una luz que parpadeaba sin piedad. Cada hora extra, cada fin de semana sacrificado, se traducía en un pago puntual de la matrícula de Daniel. Él me enviaba fotos desde el campus, sonriendo en jardines verdes y bibliotecas majestuosas, sin saber, o quizás sin querer saber, que su libertad estaba construida sobre mi agotamiento, sobre los años que yo nunca recuperaría. El sacrificio más doloroso, sin embargo, no fue el tiempo, sino los recuerdos. Cuando los ahorros no fueron suficientes para cubrir el último año de su carrera, tuve que tomar una decisión. Abrí el viejo joyero de mi madre, un cofre de madera de sándalo que olía a su perfume. Dentro, el collar de perlas que usó en su boda y los pendientes de zafiro que mi padre le regaló. Recuerdo el frío del mostrador en la casa de empeños, el rostro indiferente del tasador. Salí de allí con un cheque de $12,000 y una sensación de vacío que el dinero no podía llenar. Vendí mi pasado para comprarle a Daniel un futuro en el que él consideraba que mis recuerdos ya no tenían espacio. Luego vino la casa, este mismo lugar donde ahora me sentenciaban al exilio. En 2008, la crisis económica nos golpeó a todos, pero yo recibí una pequeña herencia de mi tía, $60,000 que pudieron haberme asegurado una vejez tranquila, un colchón contra cualquier imprevisto. En lugar de eso, los invertí aquí, en financiar una ampliación de 70 metros cuadrados, precisamente el ala que ahora codiciaban para su oficina. Recuerdo a Daniel,
con los planos en la mano, sus ojos brillando de emoción. Me prometió que esa inversión era para asegurar el futuro de la familia, para que siempre tuviéramos un lugar donde estar juntos. Su promesa resonaba ahora como un eco hueco en las paredes que yo había pagado. La construcción duró 4 meses. Cada día yo preparaba café para los albañiles y observaba cómo los muros se levantaban, cómo el espacio se transformaba. Era mi dinero, mi herencia, convirtiéndose en ladrillos y cemento. Cuando terminaron, el día que pusimos los muebles nuevos, Daniel me abrazó en el jardín recién plantado. «Siempre será tu hogar, mamá, siempre», me dijo, su voz cargada de una sinceridad que entonces me pareció inquebrantable. Las promesas, descubrí esa noche de Año Nuevo, tienen una fecha de caducidad que nunca se pone por escrito, y la garantía de la mía acababa de expirar de la forma más cruel y pública posible, y no podía olvidar el préstamo. Hace apenas 3 años, cuando su negocio empezaba a despegar, necesitaron un aval para comprar su camioneta de lujo, un Audi Q5 gris metalizado, que brillaba en la entrada como un trofeo a mi costa. Me sentaron en la mesa de la cocina con los papeles del banco extendidos. «Es solo una formalidad, mamá. Con tu firma nos aprueban el crédito al instante», dijo Carolina, sirviéndome una taza de té. Firmé los papeles sin dudar. $25.000. Aún hoy, 18 cuotas se debitan puntualmente de una cuenta que yo fondeo discretamente cada mes para que nunca falte el dinero. Ellos paseaban su éxito por la ciudad, un éxito montado sobre mi firma. Ese Audi era un recordatorio diario de mi invisibilidad financiera. Lo veía salir cada mañana, pulcro y brillante, un símbolo de estatus que yo mantenía en secreto. Ellos recibían las felicitaciones por su prosperidad, mientras yo hacía malabares con mi pensión para asegurar que la cuota de $700 se cubriera sin falta. Era una sangría silenciosa, un impuesto a mi amor de madre que pagaba sin que me lo pidieran, simplemente para evitarles la vergüenza de un impago. ¿Se acordarían de eso cuando eligieran el color de las paredes de su nueva oficina? ¿O mi contribución, como yo misma, se había vuelto completamente invisible para ellos? La respuesta era tan clara como el reflejo de sus rostros felices en la carrocería del coche. El abuso más sutil, sin embargo, era el que no dejaba rastro en los extractos bancarios. Era el gaslighting, la constante erosión de mi confianza y mi juicio. «Mamá, no te estreses con los números. Para eso estamos nosotros», me decía Carolina con una sonrisa condescendiente cuando intentaba revisar las facturas de los servicios. «Estás exagerando. Siempre has sido muy dramática», susurraba Daniel cuando me quejaba de algún gasto excesivo que me parecía imprudente. Poco a poco, me convencieron de que mi mente, esa mente que había equilibrado las finanzas de una fábrica durante 40 años, ya no era fiable. Me aislaron de mi propio criterio, convirtiéndome en una espectadora de mi propia vida financiera. Y yo, por miedo a la soledad, por el terror a perder el poco afecto que me daban, se lo permití. Cedí el control, un pequeño territorio cada vez, hasta que me encontré arrinconada en un sillón, sin voz ni voto sobre mi propio futuro. Me hicieron creer que mi valor residía en mi docilidad, en mi capacidad para facilitarles la vida sin hacer preguntas. Construyeron su imperio sobre mi consentimiento silencioso, confundiendo mi amor con debilidad y mi paciencia con senilidad. Pero el inventario de mis sacrificios estaba completo, y en la columna final, la del balance, estaba a punto de escribir una sola palabra: basta. El ajuste de cuentas no sería una escena dramática, sería un procedimiento contable, frío, preciso e inapelable. Esa misma tarde, me encontré en el jardín, arrancando malas hierbas con una furia que no sabía qué poseía. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con el sudor y la tierra. Fue entonces cuando Rosa, mi vecina, me vio desde su patio. Se acercó a la cerca, sin decir una palabra al principio, simplemente observándome con sus ojos sabios y cansados, que habían visto mucho más que los míos. «No dejes que te borren, Isabel», dijo finalmente, su voz firme como una roca. Me tendió un pequeño trozo de papel, una tarjeta de presentación. «Este hombre es un buen abogado. La lealtad a los hijos tiene un límite, y ese límite se llama dignidad.
La tarjeta se sentía pesada en mi mano, un ancla en medio de la tormenta que amenazaba con hundirme. Acepté la tarjeta, un pequeño rectángulo de cartón que representaba la primera tabla de mi naufragio. Pero sabía que necesitaba más que un abogado. Necesitaba pruebas irrefutables, munición para una guerra que no había elegido, pero que estaba dispuesta a ganar. La oportunidad llegó de la forma más inesperada, a través de mi nieto Leo. Un sábado por la tarde, mientras supuestamente hacía sus deberes en el ordenador familiar del estudio, me llamó a su habitación con el pretexto de mostrarme un video. En la pantalla, sin embargo, no había ningún video. Había un correo electrónico abierto. Era de su madre, Carolina, a un agente inmobiliario. El asunto era inequívoco. Un golpe directo a mi estómago. Tasación propiedad, calle Los Fresnos, 123. El frío se apoderó de mí. Le tomé una foto, abuela, susurró Leo, mostrándome la imagen nítida en la pantalla de su móvil. La luz del teléfono iluminaba su rostro preocupado, una expresión de lealtad que sus padres habían olvidado cómo mostrar. Miré la foto, el nombre de Carolina, el del agente, la dirección de mi casa, mi hogar. Era una prueba tangible, digital, irrefutable. Ya no eran sospechas ni temores vagos. Le habían puesto precio a mi vida. La estaban empaquetando para venderla al mejor postor, sin siquiera consultarme. Guardé la imagen en mi propio teléfono, sintiendo cómo el miedo comenzaba a transformarse en una gélida determinación. «Gracias, mi niño», le dije, y en esas palabras iba todo el amor que sus padres estaban traicionando. La primera pieza de mi arsenal estaba asegurada. Animado por mi reacción, por ver que no me desmoronaba, sino que me erguía, Leo recordó algo más. Su mente joven y ágil, acostumbradas a navegar por el desorden digital, se movió con rapidez. «Hay una carpeta en el escritorio que mamá siempre usa. Se llama Documentos Importantes Familia», dijo, sus dedos volando sobre el teclado. Y allí estaba, entre certificados de nacimiento y pólizas de seguro, un archivo PDF con un nombre que me heló la sangre. Poder notarial amplio. Isabel Rojas 2015. Lo abrió en la pantalla de su tablet. Con el dedo, Leo amplió la imagen, señalando las cláusulas que yo había firmado sin leer con suficiente atención, confiando ciegamente en las palabras de mi hijo. Administración y disposición de bienes. Era una llave maestra. Les había dado una llave para emergencias, por si me pasaba algo, y ellos la estaban usando para saquear la casa, mientras yo aún vivía en ella. La pantalla de la tablet reflejaba mi rostro, y vi en mis propios ojos la comprensión total de la traición. No era solo mi cuarto lo que querían, era todo. Tenían el poder legal para vender, hipotecar, transferir cada ladrillo que mi esposo y yo habíamos levantado con el trabajo de toda una vida. Le pedí a Leo que me enviara una copia de ese documento. Ahora tenía la segunda prueba, el arma que ellos pensaban usar en mi contra. Lo que no sabían es que toda arma puede ser usada por quien la empuña, y yo estaba a punto de aprender a usarla mejor que ellos. El lunes, a las 10 de la mañana, me senté frente al abogado que Rosa me recomendó. Era un hombre serio, de unos 60 años, con unos ojos que parecían ver directamente a través de las mentiras. No me trató como a una anciana confundida. Me escuchó como a una cliente. Le mostré la foto del correo electrónico y la copia digital del poder notarial en mi teléfono. No mostró sorpresa, solo una tranquila indignación que validó mi dolor. «¿Qué es lo que quiere conseguir, señora Rojas?», me preguntó. «Quiero recuperar lo que es mío», respondí, sin perder necesariamente a mi hijo. Él me miró fijamente, con una pausa que pareció durar una eternidad. A veces, para salvar una relación, primero hay que poner límites de acero. Asesorada por él, preparé el siguiente movimiento. Necesitábamos una prueba de su intención, una que saliera de sus propias bocas. El plan era arriesgado, pero necesario. Sabía que Daniel volvería a sacar el tema de la hipoteca, impaciente por monetizar el activo. Esa tarde, coloqué mi teléfono móvil sobre el mostrador de la cocina, con la aplicación de grabación de audio activada disimuladamente, mientras preparaba café. La ley me amparaba. Era mi propiedad, y en mi casa tenía derecho a grabar las conversaciones de las que formaba parte. Esperé,
con el corazón latiendo al ritmo de un cronómetro, a que él entrara en la trampa que yo misma, con dolor, le había tendido. La guerra silenciosa había comenzado, y yo estaba aprendiendo a usar sus armas. Cuando Daniel llegó, cansado del trabajo, le pregunté con la mayor calma que pude reunir sobre sus planes de negocio para la casa. «Mamá, ya te lo dije, son solo negocios», respondió con esa impaciencia que usaba para desestimar mis preocupaciones. Insistí, fingiendo una confusión senil que sabía que él esperaba de mí. «Pero es mi hogar, Daniel». Su respuesta fue la daga final. «La casa es un activo parado. Tiene que producir. Es lo inteligente». Sus palabras, frías y calculadoras, quedaron grabadas. Una onda de sonido verde que se dibujaba en la pantalla de mi teléfono. Para él, mi hogar no era un refugio. Era una cifra en un libro de contabilidad. Y yo, la contable, iba a enseñarle el verdadero valor de las cosas. La tercera prueba era devastadora. La grabación era la evidencia de su mentalidad, de la desconexión total con el significado de la palabra hogar. Ya no era su palabra contra la mía. Eran sus propias palabras, su propia voz, sentenciándolo. Guardé el archivo de audio con un nombre discreto, sintiendo un peso en el pecho. Odiaba tener que hacer esto, tener que tratar a mi propio hijo como a un adversario. Pero ellos habían elegido el campo de batalla, y yo no iba a presentarme desarmada. El abogado me había dicho que cada prueba era un ladrillo en el muro que construiríamos para proteger mis derechos, y yo estaba construyendo una fortaleza, ladrillo por ladrillo, grabación por grabación. Pero faltaba la piedra angular, el documento que sostenía todo el edificio de mi defensa. La pieza final del rompecabezas no estaba en la casa, ni en el mundo digital. Estaba en la sucursal de mi banco, en una caja de seguridad que no había abierto en más de 10 años. Al día siguiente, con una copia de mi identificación y la llave antigua y fría en mi mano, el empleado del banco me condujo a la bóveda. El aire allí era denso, silencioso, olía a metal y a secretos bien guardados. La puerta de acero, de 20 centímetros de grosor, se abrió con un siseo, revelando hileras de cajas metálicas, cada una conteniendo fragmentos de vidas y fortunas. Dentro de mi caja, bajo mis certificados de nacimiento y el de matrimonio, estaba la escritura original de la propiedad. El papel crujió en mis manos, grueso y oficial, amarillento por el paso del tiempo, pero con la tinta aún negra y rotunda. Mi nombre, Isabel Rojas, viuda de Pérez, figuraba claramente como propietaria única, sin cargas ni gravámenes. Era el papel más importante de mi vida, la prueba definitiva de que el castillo, a pesar de los usurpadores que dormían en sus habitaciones, seguía siendo mío. Lo sostuve contra mi pecho por un momento, sintiendo el peso de 40 años de historia, de amor y de sacrificios. Era mi escudo y mi espada. Con la escritura en mi bolso salí del banco y sentí el sol en mi cara de una manera diferente. Ya no era una víctima a la espera del siguiente golpe. Era una estratega con un plan. Tenía el email que probaba su intención de vender. Tenía el poder notarial que demostraba el arma que planeaban usar. Tenía la grabación que revelaba su fría motivación. Y ahora tenía la escritura que anulaba todas sus pretensiones. Las cuentas estaban a punto de ser saldadas, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el balance final, por doloroso que fuera el proceso, se inclinaría a mi favor. La contadora estaba lista para presentar su auditoría final. El lunes, a las 10 de la mañana en punto, me encontraba en la sala de espera de un bufete de abogados. El aire olía a cuero y a papel viejo, un aroma a justicia formal que contrastaba con el desorden de mis emociones. No sentía miedo, sino una extraña y fría claridad, como la que precede a una tormenta de invierno. El abogado que Rosa me recomendó, el señor Morales, me recibió en su despacho. Era un hombre de mi edad, con unos ojos que no ofrecían consuelo, sino competencia. Sobre su escritorio de caoba maciza, solo había un bloc de notas y un bolígrafo. No había adornos superfluos, ni fotos familiares. Era un espacio diseñado para los hechos, no para los sentimientos. Y yo, por primera vez en años, venía armada con hechos irrefutables. Mi mano no temblaba al abrir mi bolso. Saqué mi tableta y la deslicé sobre la superficie pulida del escritorio. Primero,
Le mostré la foto del correo electrónico que Leo había capturado. Tasación propiedad, calle Los Fresnos, 123. Luego, abrí el archivo PDF del poder notarial, ampliando con el dedo las cláusulas de administración y disposición de bienes. El señor Morales observó las pruebas en silencio, asintiendo lentamente. No me interrumpió. Le expliqué la situación con la precisión de una contadora presentando un balance anual, citando fechas, cantidades y promesas rotas. Hablé de los $95.000 de la universidad, de los 60.000 de la ampliación, de las 18 cuotas restantes del Audi Q5. No lloré. Mis lágrimas se habían secado para convertirse en cifras. Él no vio a una víctima. Vio a una cliente con un caso sólido. Señora Rojas, lo que han hecho constituye un claro abuso de confianza, y el intento de hipotecar la propiedad roza lo delictivo, afirmó el abogado. Sus palabras eran tan afiladas y precisas como un bisturí. Trazó el plan sobre su bloc de notas, una secuencia de acciones legales, cada una diseñada para desmantelar el poder que ellos creían tener. Primero, la revocación del poder. Segundo, el corte de los recursos financieros. Tercero, la recuperación de la posesión del inmueble. Los términos eran fríos. Revocación notarial, cese de comodato, eran el lenguaje clínico para mi dolor, y me aferré a ellos como a un salvavidas. Procederemos de inmediato, dije, mi voz firme. El plan tenía riesgos, por supuesto, pero el mayor riesgo de todos era seguir siendo una nota al pie en la historia de mi propia vida. El martes por la mañana, el sol entraba por la ventana de mi cocina, pero yo no me detuve a disfrutarlo. A las 9 en punto, entré en la misma notaría donde, 7 años atrás, había firmado el poder que ahora se usaba en mi contra. Recordaba la sensación de la pluma en mi mano aquel día, la confianza ciega con la que estampé mi firma junto al nombre de Daniel. Creí estar firmando un seguro para mi futuro, no una sentencia de expropiación. Hoy, el ambiente se sentía diferente. El aire era el mismo, cargado del olor a sellos y tinta, pero yo había cambiado. Ya no era la madre confiada, sino la propietaria legítima que venía a reclamar sus llaves. Esta firma no sería un acto de fe, sino un acto de guerra silenciosa. El notario, un hombre joven y eficiente que no hizo preguntas innecesarias, me presentó el documento de revocación. Leí cada palabra, saboreando la frase «queda sin efecto de manera inmediata y definitiva». Tomé el bolígrafo de tinta negra y firmé con un trazo seguro y firme. Mi nombre, Isabel Rojas, se dibujó sobre el papel, no como una concesión, sino como una declaración de soberanía. El notario tomó el documento y lo selló con un golpe seco y sonoro. ¡Clac! Ese sonido resonó en la sala silenciosa como el disparo de salida de una carrera, el primer cerrojo de mi jaula rompiéndose. La notificación oficial será entregada a su hijo en un plazo de 48 horas, señora Rojas, me informó. 2 días. Tenía 2 días de ventaja para ejecutar los siguientes movimientos. Al salir de la notaría sentí que una parte del peso que llevaba sobre mis hombros se había desvanecido. Caminé por la acera con la espalda más recta, observando los rostros de la gente, sintiéndome parte del mundo de nuevo. Las 48 horas que tenía de ventaja eran un activo estratégico invaluable. Daniel y Carolina seguirían operando bajo la falsa seguridad de que controlaban mi patrimonio, de que tenían la llave maestra de mi vida. No sabían que yo acababa de cambiar la cerradura de la caja fuerte. Este lapso de tiempo me permitiría cortar su línea de suministro financiero sin que se dieran cuenta, preparando el terreno para el golpe final. No se trataba de venganza, sino de estrategia. Y mi estrategia apenas comenzaba a desplegarse, pieza por pieza, en un tablero que solo yo podía ver completo. A mediodía de ese mismo martes, desde la tranquilidad de mi cocina, hice la llamada al banco. El teléfono se sentía frío en mi mano, un arma de precisión. Me identifiqué con el gerente, un hombre con el que había tratado durante años, con la confianza que me daba saber que una copia de la revocación notarial ya había sido enviada por correo electrónico al departamento legal de la entidad. Mi voz sonó calmada y autoritaria. «Señor Méndez,
Le llamo para solicitar la cancelación inmediata de la tarjeta de crédito suplementaria a nombre de Daniel Rojas, asociada a mi cuenta principal. Hice una pausa, permitiendo que la orden se asentara. No di explicaciones ni excusas. Era una instrucción, no una petición. El poder había cambiado de manos y el banco era el primer lugar donde se haría efectivo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido por el tecleo rápido de un ordenador. «Entendido, señora Rojas. Permítame un momento». Podía imaginar los protocolos activándose, las verificaciones cruzadas. El gerente volvió a la línea, su tono ahora impregnado de un respeto renovado. «La cancelación será efectiva a partir de la medianoche de hoy, señora Rojas. El plástico a nombre del señor Rojas quedará inoperativo». Agradecí profesionalmente y colgué. Me serví un vaso de agua, sintiendo una satisfacción fría y lúcida. Imaginé a Daniel y Carolina en un restaurante caro al día siguiente, su rostro cambiando de la arrogancia a la confusión cuando el camarero regresara con la tarjeta rechazada. El segundo eslabón de su cadena de privilegios acababa de ser pulverizado, y ellos aún no lo sabían. El miércoles fue el día de la preparación final, el día en que se forjó el arma principal. Mi abogado me llamó por la tarde. Su voz era tranquila, metódica. «Isabel, la notificación de cese de comodato está redactada y lista para ser entregada. Cese de comodato». La primera vez que escuché esos términos, sonaban extraños, ajenos. Ahora entendía su poder. En términos sencillos, era una orden de desalojo legal y civilizada. La ley era clara. Al haberles permitido vivir en mi propiedad, sin un contrato de alquiler, en un acto de generosidad familiar, yo tenía todo el derecho de terminar ese permiso. El documento, me explicó, les otorgaría un plazo de 30 días para desocupar la vivienda. 30 días, un mes, para desmantelar el imperio que habían construido sobre mi generosidad. 30 días. El número resonaba en mi mente. No era una expulsión inmediata y cruel. Era un plazo legal, justo, que les daba tiempo para enfrentar las consecuencias de sus actos. Era tiempo suficiente para encontrar un nuevo lugar, para empacar sus pertenencias, para reflexionar sobre cómo habían llegado a ese punto. Esta no era una venganza impulsiva, sino la aplicación de un límite necesario. Era la auditoría final a años de gastos emocionales y financieros sin control. El abogado me enviaría el documento impreso en un sobre oficial del bufete. Al recibirlo, sentiría su peso en mis manos, el peso de la justicia. La última pieza del rompecabezas legal estaba en su lugar, esperando el momento perfecto para ser revelada. La cuenta regresiva estaba a punto de comenzar. El plan necesitaba un toque final, un golpe de teatro que asegurara que su humillación fuera tan pública como lo había sido la mía un año atrás. Necesitaba un testigo irrefutable, alguien cuya presencia anulara cualquier intento de victimizarse o de acusarme de senilidad. El jueves por la tarde, tomé el teléfono y marqué el número de Jorge Salinas, un viejo amigo de mi esposo y funcionario municipal respetado. Lo invité a nuestra tradicional fiesta de Año Nuevo. «Jorge, me gustaría mucho que vinieras este año», le dije con una calidez que enmascaraba mi verdadera intención. «Habrá un anuncio familiar importante, y tu presencia como testigo sería muy valiosa para mí». No mentí, simplemente omití los detalles. Necesitaba su investidura oficial, su credibilidad, como un escudo. Jorge, sin sospechar la tormenta que se avecinaba, aceptó amablemente. «Por supuesto, Isabel. Será un placer acompañarlos». Su confirmación selló la última fase de mi estrategia. Su presencia no era solo para dar peso a mis palabras, era para transformar una disputa familiar en un acto público y validado. Cuando presentara los documentos, él no vería a una madre despechada, sino a una ciudadana ejerciendo sus derechos. Su testimonio silenciaría cualquier acusación de que los documentos eran falsos o de que yo no estaba en mi sano juicio. Carolina y Daniel no solo se enfrentarían a mí, sino a la autoridad que Jorge representaba. El escenario estaba listo, los actores estaban en sus posiciones y el testigo principal había confirmado su asistencia. La función estaba a punto de comenzar. El sábado 31 de diciembre llegó, cerrando el círculo un año después. La casa estaba otra vez llena de gente.
la misma decoración festiva, la misma música alegre, pero todo se sentía diferente. Yo no era la misma mujer que un año atrás se había encogido en su sillón. Ahora, en mi bolso de mano, junto a mi pañuelo y mis gafas, reposaban 2 sobres blancos, sellados y pesados como sentencias. Observé a Carolina moverse entre los invitados, ebria de poder y champán, completamente ajena a que su reinado terminaba en menos de 1 hora. Daniel reía a carcajadas, interpretando su papel de anfitrión exitoso en una casa que ya no le correspondía. Yo permanecí en mi sillón, una reina en su trono, esperando con la paciencia de un depredador el momento exacto. El reloj avanzaba hacia la medianoche. Faltaban 5 minutos. Los invitados se reunían en el centro del salón, con las copas en alto, listos para la cuenta regresiva. Yo no sentía nervios, solo una calma absoluta. Cada paso de mi plan se había ejecutado a la perfección. La revocación estaba registrada. La tarjeta de crédito era un trozo de plástico inútil y los documentos de desalojo esperaban en mi bolso. El testigo estaba presente, charlando cerca de la chimenea. La cuenta regresiva no era solo para el nuevo año, era para mi nueva vida. Una vida donde mi firma valía, donde mis paredes me pertenecían y donde el amor no era una excusa para el abuso. Cuando el coro de «Feliz Año Nuevo» estallara, sería la señal. La segunda fase de mi plan empezaba ahora. Los días que siguieron a mis visitas a la notaría y al banco transcurrieron en una calma tensa, como el aire quieto y pesado que precede a un terremoto. En la superficie, nada había cambiado. Carolina seguía moviéndose por la casa con su aire de dueña, planeando la decoración de su futura oficina, en catálogos de muebles caros que dejaba abiertos sobre la mesa del comedor. Me trataba con la misma condescendencia de siempre, una mezcla de falsa dulzura y evidente impaciencia, como si mi mera presencia fuera un obstáculo, temporal para sus grandes planes. Yo, por mi parte, me dediqué a mis rosales y a mis libros, proyectando una serenidad que era la máscara perfecta para la tormenta que estaba a punto de desatar. Ellos veían a una anciana resignada. Yo era una general estudiando el mapa antes de la batalla final. La primera escaramuza llegó el viernes por la tarde, 3 días después de que la tarjeta de crédito fuera cancelada. Carolina entró en la sala donde yo leía, sosteniendo su tableta con una mano y una sonrisa triunfante en el rostro. «Isabel, encontré el escritorio perfecto para Daniel. Es de roble macizo, importado de Italia. Costará unos $4.200, pero la imagen lo es todo», anunció, más para sí misma que para mí. Luego extendió su mano. «Necesitaré la tarjeta de crédito para hacer el pedido ahora mismo. Tienen una oferta por tiempo limitado». Le entregué el pequeño trozo de plástico sin decir una palabra, mi rostro una máscara de neutralidad. Ella lo tomó sin mirarme, ya absorta en la pantalla. La trampa estaba puesta, y la presa caminaba directamente hacia ella, cegada por su propia codicia. Me retiré a la cocina con el pretexto de preparar un té, pero mi oído estaba atento al murmullo que provenía del estudio. Primero, escuché el tecleo rápido y seguro de Carolina introduciendo los datos. Luego, un silencio. Un segundo tecleo, más lento esta vez, más deliberado. Le siguió una pausa más larga, cargada de frustración. Finalmente, su voz, afilada y molesta, hablando por teléfono. «¿Qué quiere decir con fondos insuficientes? Es imposible. Vuelvas a intentarlo». «No, la dirección es correcta». «¿Rechazada? ¿Cómo que rechazada?» «Es una cuenta con un límite muy alto». Podía visualizar su ceño fruncido, su incredulidad convirtiéndose en rabia. Cada rechazada era una pequeña gota de veneno en su copa de arrogancia, y yo estaba disfrutando del sonido de su brindis amargo. La puerta del estudio se abrió de golpe, y Carolina irrumpió en la cocina, con el rostro enrojecido y el teléfono en la mano como si fuera un arma. Me encontró de espaldas, sirviendo agua caliente en una taza. «Tu tarjeta fue rechazada», espetó, su voz un siseo. Estaba pasando la mayor vergüenza con el vendedor. ¿Acaso olvidaste pagar el resumen otra vez? Te lo dije, Daniel. Te dije que su memoria ya no es de fiar. Por eso es que nosotros debemos encargarnos de todo. Su ataque fue exactamente como lo había previsto. Su primera suposición no fue mi intención, sino mi
Incompetencia. Durante años habían construido la narrativa de mi senilidad para justificar su control, y ahora esa misma narrativa los cegaba ante la verdad. Era el arma perfecta para usar en su contra. Me giré lentamente, sosteniendo mi taza de té con ambas manos para evitar que notara el más mínimo temblor de anticipación. La miré directamente a los ojos, con una expresión de suave y ensayada confusión. «¡Qué extraño, Carolina! Estoy segura de que todo está en orden con esa cuenta. Quizás fue un error del sistema del banco. A veces pasa con las compras por Internet. ¿Por qué no lo intentas más tarde o llamas directamente al banco para preguntar?» Yo no he recibido ninguna notificación de problemas. Mi respuesta, calmada y razonable, la desarmó por un momento. No le di una confrontación que pudiera usar en mi contra, sino un callejón sin salida administrativo. La obligué a ella, la mujer que se creía al mando, a hacer el trabajo sucio, a investigar su propia derrota. La frustración de... Carolina se desbordó. Dejó la cocina y fue a buscar a Daniel, quien estaba en el jardín. Los escuché discutir en voz baja, la voz de ella aguda y acusadora, la de él, conciliadora al principio, pero luego teñida de preocupación. Unos minutos después, Daniel entró en la casa, secándose las manos en sus pantalones. Se acercó a mí con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería algo. «Mamá, ¿qué pasó con la tarjeta?» Carolina estaba intentando comprar el escritorio nuevo para mi oficina. «Es importante para el negocio». Su error fue vincular el fallo de la tarjeta directamente con su plan de tomar mi habitación. Acababa de darme la justificación perfecta para mi siguiente jugada. La oficina no existía. Por lo tanto, la necesidad de un escritorio era una fantasía que yo no tenía por qué financiar. «No lo sé, hijo. Como le dije a tu esposa, debe ser un error del banco», respondí, manteniendo mi tono sereno. La duda comenzó a instalarse en el rostro de Daniel. Tomó su teléfono y marcó el número de atención al cliente del banco, poniéndolo en altavoz para que Carolina escuchara. Después de los minutos de espera con la música enlatada, una voz profesional respondió. Daniel explicó la situación con un aire de importancia, como un cliente valioso que sufre una molestia inaceptable. «Sí, mi nombre es Daniel Rojas. Intento usar la tarjeta suplementaria de la cuenta de mi madre, Isabel Rojas, y es rechazada». Hubo un tecleo del otro lado de la línea, y entonces la bomba Prodemo, relojería que yo había activado 3 días antes, explotó en el silencio de nuestro salón. La voz del empleado del banco fue clara, impersonal y devastadora. «Un momento, señor Rojas. Sí, aquí lo veo. La tarjeta suplementaria asociada a su nombre fue cancelada el pasado martes a las 12:05 p.m. por solicitud expresa de la titular de la cuenta, la señora Isabel Rojas». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto, tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Daniel bajó lentamente el teléfono, sus ojos fijos en mí. Carolina, que había estado escuchando desde el umbral de la puerta, me miraba con una mezcla de shock y odio puro. La máscara de la anciana frágil y confundida se había desintegrado. Por primera vez en años, me veían, no a la madre, no a la abuela, veían a su adversaria. Carolina fue la primera en recuperar la voz, aunque era apenas un susurro venenoso. «Lo hiciste a propósito». No era una pregunta, era una acusación, una declaración de guerra. La dinámica de poder en esa casa se había fracturado para siempre en ese preciso instante. Se dieron cuenta de que esto no era un olvido, no era un error, era un acto deliberado, calculado y ejecutado con una precisión que no creían que yo poseyera. Su rostro, normalmente compuesto y arrogante, estaba desfigurado por la sorpresa y la furia. Habían intentado jugar una partida de ajedrez contra alguien que creían que no sabía mover las piezas y acababan de perder a su reina en un movimiento que ni siquiera vieron venir. La primera batalla era mía. No les di la satisfacción de una confesión o una disculpa. Me levanté de mi sillón, dejando la taza de té a un lado. Los miré a ambos, a mi hijo pálido y a mi nuera temblando de rabia, y establecí el primer límite de acero. «Mis finanzas están perfectamente en orden. Simplemente decidí que era momento de simplificar mis cuentas y eliminar gastos innecesarios. Esa tarjeta ya no era necesaria».
Cada palabra fue pronunciada con una calma glacial. Luego, sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia mi dormitorio, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Los dejé solos en el salón, con el eco de la verdad resonando entre ellos. Pensaban que les había quitado un privilegio. No sabían que lo que realmente les había quitado era el tiempo. La cuenta regresiva para Año Nuevo había comenzado. El 31 de diciembre llegó de nuevo, cerrando el círculo. La casa estaba otra vez llena de gente, la misma decoración, la misma música, pero todo se sentía diferente. Yo no era la misma mujer que un año atrás se había encogido en su sillón. Ahora, en mi bolso de mano, junto a mi pañuelo y mis gafas, reposaban 2 sobres blancos, sellados y pesados como sentencias. Esperé con la paciencia de un depredador, observando a Carolina moverse entre los invitados, ebria de poder y champán. Esperé a que el reloj marcara las 12, a que los abrazos y los buenos deseos se agotaran. La cuenta regresiva no era solo para el nuevo año, era para mi nueva vida, una vida donde el balance final, por fin, estaría a mi favor. Justo después del brindis de medianoche, Carolina, repitiendo el guión del año anterior con una arrogancia aún mayor, pidió la atención de todos. Su voz cortó el murmullo festivo. Habló de los éxitos de Daniel, de sus grandes planes para el futuro, de la nueva oficina que pronto inaugurarían en el corazón de la casa. Sonreí para mis adentros, una sonrisa que nadie vio. Disfruta de tu momento, pensé. Será el último. Cuando terminó su discurso entre los aplausos de sus amigos, quienes no sabían que aplaudían mi destierro, me levanté lentamente de mi sillón. El silencio se instaló en la sala, denso y expectante. Yo también tengo un par de anuncios que hacer, dije, mi voz serena pero resonando con una autoridad que nadie me había escuchado usar antes. Todos los ojos se volvieron hacia mí, una mezcla de curiosidad y sorpresa. Ignoré las miradas y caminé directamente hacia Carolina, que me observaba con una expresión de irritación mal disimulada, como si mi interrupción fuera una falta de etiqueta imperdonable. Saqué el primer sobre de mi bolso, un rectángulo blanco y nítido contra la oscuridad de su vestido de lentejuelas. Se lo extendí con una mano firme. «Feliz Año Nuevo, nuera. Este es tu regalo». Sus dedos rozaron los míos al tomarlo. Lo abrió con una sonrisa condescendiente, esperando quizás un cheque o un vale de regalo, una ofrenda de paz de la anciana a la que estaba a punto de desplazar. Pero su sonrisa se borró de su rostro a medida que leía las primeras líneas. Era la orden de desalojo. Su piel, antes bronceada y radiante, perdió todo su color, volviéndose del mismo tono pálido y frágil que el papel que sostenía en su mano temblorosa. Pude ver cómo sus ojos saltaban de una palabra a otra. Cese de comodato. Plazo de 30 días. Única y legítima propietaria. Isabel Rojas. El documento oficial, con el membrete del bufete de abogados y los sellos correspondientes, era un arma, mucho más poderosa que cualquier palabra hiriente. No era una discusión, era un hecho legal. El murmullo en la sala creció mientras los invitados notaban el cambio drástico en la anfitriona. El castillo de naipes de Carolina comenzaba a tambalearse con una sola hoja de papel. Luego, sin darle tiempo a reaccionar, me volví hacia mi hijo. Daniel me observaba con una expresión de absoluto desconcierto, como si su madre, la figura predecible y dócil de su vida, se hubiera transformado en una extraña. Saqué el segundo sobre, idéntico al primero, y se lo entregué. «Para ti también tengo algo, Daniel». Él lo tomó con vacilación. Dentro no había un documento legal intimidante, sino una simple carta del banco, una notificación formal y escueta, confirmando la cancelación de su tarjeta de crédito suplementaria, efectiva desde hacía 3 días. Él la leyó y soltó una risa nerviosa y forzada, un sonido hueco en la habitación silenciosa. «Mamá, ya basta de bromas. Es Año Nuevo». Para demostrar su punto, para reafirmar su control ante su audiencia, sacó su teléfono móvil con un gesto de suficiencia. «Miren, les demostraré que mi madre solo está un poco confundida». Intentó hacer una compra en línea, cualquier cosa, para probar que la tarjeta aún funcionaba, que su poder financiero seguía intacto. La pequeña pantalla de su teléfono se convirtió en el centro de atención del salón.
Todos los ojos estaban fijos en él mientras tecleaba, su sonrisa arrogante comenzando a flaquear con cada segundo que pasaba. 1 segundo, 2 segundos. La rueda de carga giraba interminablemente. Y entonces, en la pantalla, apareció el mensaje en letras rojas, claras y humillantes. Transacción rechazada. Su sonrisa no se desvaneció, se congeló, se quedó petrificada en su rostro, una máscara grotesca de confianza rota. El silencio en la habitación era tan profundo que se podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. El rey, el líder, el hombre de éxito, había sido destronado en su propio baile por un simple mensaje en una pantalla. Su estatus, construido sobre mi dinero y mi confianza, se había evaporado en un instante. Los invitados se miraban unos a otros, incómodos, comenzando a comprender que no estaban presenciando un capricho senil, sino una ejecución pública y meticulosamente planeada. El poder visiblemente había cambiado de manos. «Esto no es legal», siseó Carolina, recuperando la voz. Su tono ya no era dulce, sino agudo y venenoso. Agitó la orden de desalojo en el aire como si quisiera que se desintegrara por la fuerza de su rabia. «No puedes echarnos de nuestra casa». Su uso del posesivo, nuestra, fue la última gota. La corregí con una calma glacial que contrastaba violentamente con su histeria. «De mi casa, Carolina, de mi casa». Luego mi mirada se dirigió a Jorge Salinas, mi viejo amigo, el funcionario municipal, que había estado observando todo desde un rincón, con una expresión grave y profesional. Era el momento de invocar a mi testigo. «Jorge», lo llamé, y mi voz resonó con una nueva autoridad. «Tú que trabajas en el municipio y entiendes de estos procedimientos, ¿podrías por favor confirmar la validez de una notificación de cese de comodato y una revocación notarial, ambas debidamente registradas el pasado martes en la notaría del centro?» Todos los ojos se volvieron hacia Jorge, quien se convirtió en el juez inesperado de esta corte improvisada. Él asintió lentamente, entendiendo el papel crucial que le había asignado. Se aclaró la función garganta y su voz, acostumbrada a los procedimientos oficiales, llenó el salón con un peso innegable, transformando mi acción de un drama familiar a un acto legalmente sancionado. «Los documentos a los que se refiere la señora Rojas son auténticos y están en pleno vigor legal», declaró, mirando directamente a Daniel y Carolina, no como un amigo, sino como una autoridad. «La revocación del poder notarial fue registrada correctamente y el cese de comodato sigue los procedimientos establecidos por la ley». Hizo una pausa antes de asestar el golpe final. «La señora Rojas está ejerciendo su legítimo derecho como única y absoluta propietaria del inmueble». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su arrogancia. El veredicto era final. No había espacio para la discusión, ni para la manipulación. La ley estaba de mi parte, y ahora todos en esa sala lo sabían. La primera consecuencia fue inmediata y brutalmente financiera. El corte de la tarjeta de crédito, demostrado en público de una manera tan humillante, no era solo un inconveniente. Era una amputación de su principal herramienta para mantener esa fachada de opulencia. El estatus que tanto se esforzaban por proyectar se desmoronó con un simple transacción rechazada. De repente, ya no eran la pareja poderosa y exitosa, sino dos adultos dependientes a quienes su anciana madre les acababa de cortar la asignación frente a todos sus amigos. El dinero, como descubrieron esa noche, es la forma más rápida de poder, tanto para darlo como para quitarlo. Su credibilidad financiera se hizo humo. La segunda consecuencia fue patrimonial y mucho más devastadora. La orden de desalojo no era una broma ni una amenaza vacía. Era un documento legal, real y con un plazo de 30 días. Perdían la casa, que no solo era su hogar, sino su centro de operaciones, el escenario de su vida social, el símbolo tangible de su supuesto éxito. El pánico en los ojos de Carolina era evidente mientras miraba a su alrededor. No a un hogar, sino a un escenario que estaba a punto de ser desmantelado. ¿Dónde recibirían ahora a sus importantes amigos? ¿Desde qué dirección enviarían las invitaciones para sus fiestas? El castillo se había derrumbado,
y ellos estaban entre los escombros, sin un techo que fuera verdaderamente suyo. Y la tercera consecuencia, quizás la más dolorosa para ellos, fue reputacional. Su imagen cuidadosamente construida de hijos modelo y familia perfecta se hizo añicos en cuestión de minutos. La historia se extendería como la pólvora por su círculo social, contada por los 30 testigos que ahora los observaban con una mezcla de lástima y morbo. La narrativa ya no era la de una madre senil y un hijo paciente, sino la de dos aprovechadores que intentaron despojar a una viuda de su hogar y fueron puestos en su sitio de la forma más pública posible. Su autoridad moral, su credibilidad, todo se evaporó bajo las luces de la fiesta. Se convirtieron en el chisme del año nuevo, antes de que el primer día siquiera hubiera comenzado. La fiesta murió en ese instante. Los invitados, incómodos, comenzaron a despedirse con excusas apresuradas, evitando mirar a Daniel y a Carolina. El salón se vació rápidamente, dejando un rastro de copas a medio beber y serpentinas en el suelo. Pronto, solo quedamos los tres en medio del desorden, el silencio roto únicamente por el zumbido de las luces del árbol de Navidad. Mi hijo y mi nuera me miraban, despojados de su público, de su poder y de su hogar. No había nada más que decir. La auditoría había terminado. Las cuentas, finalmente, estaban saldadas. Me di la vuelta y caminé hacia mi dormitorio, mi santuario, cerrando la puerta detrás de mí. Dentro de mi habitación, el silencio era diferente. Era un silencio de paz, de soberanía. Me senté en el borde de mi cama y miré la foto de mi esposo, Enrique. Su sonrisa parecía comprenderlo todo. No había sentido el triunfo embriagador de la venganza, sino la fría y tranquila satisfacción de la justicia. Había recuperado mi casa, sí, pero había recuperado algo mucho más importante. Mi nombre en una escritura, mi firma en una cuenta bancaria, mi voz en mi propia vida. Había recordado que no era un recurso a ser explotado, sino una mujer que había construido un legado, y esa noche había decidido que era hora de reclamarlo. Afuera, en el salón, escuché los primeros sonidos de una discusión, susurros cargados de culpa y recriminación. Eran los sonidos de un imperio derrumbándose, de dos personas enfrentándose a la repentina realidad de que su vida de lujo era un préstamo que acababa de ser revocado. No me entrometí. Dejé que se enfrentaran a las consecuencias, al vacío que ellos mismos habían creado con su codicia y su falta de respeto. Yo tenía mi propio futuro que planear, uno en el que las decisiones las tomaría yo, las facturas las pagaría yo, y las llaves de la puerta principal colgarían, única y exclusivamente, de mi llavero. El nuevo año para mí realmente acababa de empezar. Un mes después, el silencio en la casa era mi posesión más preciada, un lujo que no se podía comprar con ninguna tarjeta de crédito. El camión de la mudanza se había ido hace 2 semanas, llevándose sus muebles de diseño, su ropa de marca y su perpetuo aire de superioridad. Daniel y Carolina, según supe por Leo en una de sus visitas de fin de semana, se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, un lugar donde las paredes eran delgadas y las apariencias más difíciles de mantener. El eco de mis pasos sobre el parqué de madera recién encerado era el único sonido, una melodía de paz y soberanía recuperada. El aire ya no olía a perfume caro y ambición, sino a limpio, a cera de limón y a un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía por completo. Lo primero que hice fue establecer nuevos límites, fronteras de acero donde antes solo había una puerta abierta a la explotación. Cuando Daniel llamó por primera vez, su voz una mezcla torpe de resentimiento y una forzada nostalgia, fui clara y concisa, como una auditora presentando sus términos. Las visitas se anuncian con 2 días de antelación, Daniel. No se habla de dinero en esta casa, ni para pedir ni para reprochar. Y sobre todo, recuerda que esta es mi casa, y estas son mis reglas. No hubo gritos ni llanto, solo la fría enunciación de los hechos. El amor no podía seguir siendo una invitación a la falta de respeto. Necesitaba estructura, condiciones, un contrato no escrito de dignidad mutua. Si quería verme, tendría que aprender a verme como una persona, no como un recurso.
Mi siguiente paso fue blindar mi autonomía. El lunes siguiente a su partida, visité mi banco y abrí una nueva cuenta principal, una a la que solo yo tenía acceso, con nuevas claves y sin tarjetas suplementarias para nadie. Con la ayuda de un amable ejecutivo, transferí todos mis fondos, mis ahorros de toda la vida y mi pensión a este nuevo santuario financiero. Fue un acto simple, apenas unos clics en un ordenador, pero se sintió como la construcción de una fortaleza. Cada dígito que se movía de una cuenta a otra era un ladrillo más en el muro que ahora protegía mi recién recuperada tranquilidad. Ya no habría más cargos sorpresa, ni préstamos encubiertos, ni la sangría silenciosa de mi seguridad económica para financiar sus fantasías de estatus. He recuperado mi dormitorio, por supuesto. Ahora parece más grande, más luminoso, como si las paredes hubieran respirado aliviadas. La luz del sol entra por la ventana de una manera que no recordaba, sin la sombra de las cajas de embalaje que decían «cosas de mamá». He pasado días enteros desempacando no solo mis pertenencias, sino mi identidad. He vuelto a colocar mis libros en los estantes, las novelas que amo y los manuales de contabilidad que me formaron. He dispuesto sobre la cómoda los pequeños objetos que trazan el mapa de mi vida. Una concha de mi luna de miel, una pequeña estatuilla de un viaje con Enrique, el primer zapato de Daniel. Mi historia volvía a ocupar el espacio que le correspondía, visible y respetada. El cambio más significativo, sin embargo, fue en la mesita de noche. He guardado con amor la vieja foto de mi esposo en un álbum. No porque lo haya olvidado, jamás, sino porque necesitaba un nuevo símbolo para este nuevo comienzo. La foto de Enrique representaba un pasado de amor y sacrificio compartido, un pasado que ellos intentaron manipular y borrar. En su lugar, ahora hay una foto reciente, una que tomé la semana pasada con mi teléfono. En ella aparecemos mi nieto Leo y yo, sentados a la mesa de la cocina, inclinados sobre un estado de cuenta bancario. Mi dedo índice señala una línea, y la expresión de Leo es de intensa concentración y curiosidad. Es una imagen de futuro, no de nostalgia. En esa fotografía no solo estamos viendo números, le estoy enseñando el valor del dinero, no como un medio para impresionar a otros, sino como una herramienta para la libertad y la seguridad. Le explico qué es el interés compuesto, cómo leer un balance, la importancia de ahorrar y la diferencia entre un activo y un pasivo. Es el legado que su padre despreció, la sabiduría que Carolina nunca entendió. Estoy invirtiendo en el futuro, pero esta vez en uno que lo merece, en una generación que quizás entienda que la verdadera riqueza no se exhibe, se cultiva en silencio. Es mi acto de rebelión más silencioso, y quizás el más poderoso de todos, asegurar que la historia de abuso financiero no se repita. Mi mayor acto de restauración personal, sin embargo, es un pequeño folleto que descansa sobre esa misma mesita de noche, junto a la nueva foto. Es de una agencia de viajes. Estoy planeando un viaje a la costa para el próximo mes, para ver el mar en invierno, cuando la playa está vacía y el sonido de las olas es lo único que se escucha. Será el primer viaje en más de 20 años que elijo yo, que planeo yo y que pago yo, con mi propio dinero de mi propia cuenta. No es un destino exótico ni un hotel de 5 estrellas como los que ellos frecuentaban con mi tarjeta. Es algo mucho más valioso. Es una elección, una afirmación de mi independencia. La libertad, he descubierto, no es la ausencia de responsabilidades, sino la capacidad de elegir las tuyas. Durante décadas, mis elecciones estuvieron supeditadas a las necesidades de otros. La universidad de Daniel, la ampliación de la casa, su camioneta de lujo. Ahora, mi única obligación es conmigo misma. La libertad de decidir a dónde ir, cuándo volver y con quién compartir mi tiempo es el verdadero lujo. Es la prueba tangible de que he recuperado no solo una propiedad, sino el control sobre mi propia narrativa. Ya no soy un personaje secundario en la vida de mi hijo, soy la protagonista de la mía. Y mi primer acto como tal será sentir la arena fría bajo mis pies. Leo me contó que sus padres están pasando por un momento difícil. El alquiler del nuevo apartamento consume una gran parte del sueldo de Daniel. Y sin mi apoyo financiero,
Han tenido que recortar drásticamente su estilo de vida. Carolina, al parecer, está furiosa, no con sus propias acciones, sino conmigo, por haber cerrado el grifo. No siento alegría por sus dificultades, solo una distante y serena confirmación de que las consecuencias son reales. Vivieron durante años en una burbuja de irrealidad económica que yo, con mi amor ciego, ayudé a inflar. Ahora, la burbuja ha estallado y están aprendiendo, de la manera más dura, a respirar el aire de la realidad. Quizás, con el tiempo, esto sea lo mejor que les pudo haber pasado. A veces, por la noche, me pregunto si he perdido a mi hijo para siempre. El dolor de esa posibilidad es real, una punzada sorda en el pecho. Pero luego recuerdo su rostro en la fiesta, su disposición a sacrificar mi paz por una oficina más grande, su fría evaluación de mi hogar como un activo parado. Y entiendo que quizás lo había empezado a perder mucho antes, el día que permitió que mi valor se midiera en metros cuadrados y límites de crédito. Mi amor por él no ha desaparecido, pero ha cambiado. Se ha despojado de la ceguera, de la obligación de financiar su felicidad a costa de la mía. Es un amor más sabio, más cauteloso, un amor con límites. Mi rutina ahora es tranquila. Por las mañanas cuido de mis rosales, por las tardes leo en mi sillón, el mismo que fue mi isla en la tormenta, y ahora es mi trono de paz. A veces, Rosa viene a tomar el té y hablamos de libros y de jardinería, nunca de mis hijos. La casa se ha convertido en lo que siempre debió ser, un refugio, no un campo de batalla. He recuperado mi espacio, mi dinero y mi voz. Pero lo más importante es que he recuperado mi firma, la autoridad de mi propio nombre, en un documento, en un cheque, en la escritura de mi vida. Y esa firma, he aprendido, vale mucho más que cualquier propiedad. Hay amores que nutren y amores que consumen. Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que ser madre significaba dejarme consumir, que el sacrificio era la máxima prueba de amor. Pero me equivoqué. Aprendí, tarde pero no demasiado tarde, a diferenciar entre ser una madre y ser un recurso inagotable. Mi amor por mi hijo sigue aquí, guardado en un lugar más seguro y menos accesible de mi corazón. Pero mi patrimonio, ese que construí con sudor, lágrimas y noches en vela, ese ya no está disponible para ser consumido. Mi patrimonio, ahora, tiene dueña, y esa dueña soy yo.